Bueno, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa. Más temprano también, cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos el doctor Rafael Vela. Él es fiscal coordinador del equipo especial conocido como Lavallato, que en realidad investiga el crimen organizado. Crimen organizado que tiene en el centro de su, digamos, como protagonistas a personajes, como dicen los fiscales, de alto perfil, y por eso es que el caso es no solo importante, sino es públicamente muy conocido y muy llamativo. Y hoy día hay un episodio fundamental, no en un tribunal donde se discute si hay pruebas o no, si los imputados tienen o no razón en sus alegaciones, sino en el Tribunal Constitucional, que me dijo José Domingo Pérez hace un poco más de un año aquí en el programa, temía él que podría ser el espacio de la impunidad que procuran estos señores y señoras hace bastante tiempo. No sabemos qué va a pasar. A las 10:30 hay una audiencia y el doctor Rafael Vela nos va a contar de qué se trata, cuál es el impacto que puede tener y qué cosa concreta es lo que se está pidiendo ahí. Doctor Vela, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muchas gracias a usted, señor Tuesta, por esta oportunidad. Al contrario, gracias a usted por darse un tiempo y venir. ¿Qué cosa es? ¿Por qué este caso se va a discutir en el Tribunal Constitucional? Disculpe usted, yo siempre le pido que nos dé el antecedente, porque solemos estar tan involucrados en otras cosas, y las personas que nos siguen también, que pronto perdemos la perspectiva. ¿Qué se va a discutir hoy día en el Tribunal Constitucional? Y dependiendo de lo que éste diga, ¿qué puede pasar o qué puede no pasar en adelante? Sí, mire, usted dentro del contexto de esta pregunta ha hecho referencia a algo que efectivamente el fiscal José Domingo Pérez hace ya algún tiempo. Una entrevista que supo darle a usted, y usted le hizo una serie de interrogantes. Esto obedece a una estrategia de carácter legal. Lo que buscan es obtener lo que no han sido capaces de obtener en la justicia ordinaria, porque, como seguramente usted y su público está informado, dentro del proceso penal el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es decir, es quien detenta el principio acusatorio. El que persigue el delito. Pero no es que actúe desprovisto de garantías, desprovisto de obligaciones y de, por supuesto, una búsqueda de la verdad en un estricto balance entre lo que es la proscripción de impunidad, pero también de los derechos que se tienen que cautelar de las personas que están investigadas o acusadas. Y esos derechos se cautelan a través de un sistema altamente especializado de garantía, que lo detenta el Poder Judicial. Acá nosotros nos encontramos sometidos a los controles de garantía de la Corte de más alta especialización, que es la Corte Penal de Crimen Organizado, y yo me atrevería a decir que casi en el 100% de posibilidades también hay una participación de la Corte Suprema de Justicia, porque los justiciables ciertamente agotan todos los recursos y los medios que puedan promover dentro de las estructuras de defensa, que son además muy competitivas en el caso Lavallato, porque me atrevería también a decir de que los abogados de mayor reputación profesional se encuentran litigando en contra del equipo especial Lavallato, pero ciertamente sometidos a los controles de legalidad de los jueces. Entonces aquí lo que hay es una búsqueda de que se obtenga en el Tribunal Constitucional lo que no fueron capaces de obtener durante todos estos años en litigación, inclusive en la Corte Suprema de Justicia de la República y también en las instancias previas, en las demandas constitucionales, porque no hay que olvidar que las primeras instancias previas para llegar al Tribunal Constitucional son judiciales. Claro. Entonces, aquí vemos que uniformemente el Poder Judicial ha rechazado todas esas pretensiones de la defensa de la señora Fujimori, pero no solo de ella, porque aquí estamos en una estrategia consorciada dentro de las personas que se encuentran acusadas. Ya hemos visto que el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias que han buscado minar o debilitar los argumentos de la acusación a través del conocido caso Klimper o del conocido caso del abogado Arsenio Oré Guardia. Entonces, es una estrategia claramente delimitada de búsqueda de eludir la alta especialización del Poder Judicial para encontrar dentro del Tribunal Constitucional la posibilidad de afectar la acusación, las pretensiones acusatorias, que inclusive en determinado momento, en el caso de la señora Fujimori, se encontraban ya en juicio oral, es decir, en etapa de juzgamiento. Ahora ya el Ministerio Público ha presentado su requerimiento acusatorio, está pendiente, por supuesto, de la etapa intermedia, que es la etapa dentro de la cual los jueces hacen una evaluación también de garantía
y que finalmente pueda llegar eventualmente a un juicio oral. Entonces, aquí no es que hayan estado desprovistos de alguna garantía. El proceso penal, específicamente de lo que se va a discutir hoy día, ¿no? Que es algo interesante que su público conozca. La pretensión principal de la señora Fujimori es que dentro del Tribunal Constitucional pueda tener una respuesta favorable ante un hecho que ya fue discutido. Es decir, que los hechos por los que se le está acusando son delito. Ella siempre ha manifestado que estos hechos no son delito. Pero dentro de toda la judicialidad, ese argumento ha sido uniformemente rechazado. No solamente en el caso de la señora Fujimori, lo ha sido también en el caso del señor Ollanta Humala Tasso, con pronunciamientos incluso de la Corte Suprema de Justicia de la República. Así es. Porque hay un mecanismo de defensa precisamente sobre estas circunstancias, que es la excepción de improcedencia de acción, que busca atacar si la conducta es delictiva o no, y todo eso fue rechazado uniformemente por el Poder Judicial. Claro, quisiera, para beneficio de quienes nos siguen, 3 cosas muy concretas, ¿no? Una primera que está vinculada a que nos ponga un ejemplo de algo que el sector imputado de graves delitos, en el caso Cócteles, haya pedido revise el Poder Judicial en tanto se vulneraron sus derechos fundamentales y que este haya sido rechazado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Detenciones preventivas, ¿no? ¿Cuántas de las que ustedes han solicitado al Poder Judicial y el Poder Judicial ha concedido han sido revertidas moviendo todo el organigrama del sistema de justicia para los fines según las pretensiones de quienes lo impulsaban? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tiene el Tribunal Constitucional que no tenga el Poder Judicial para que sea ese lugar a donde todos quieren ir? Porque ahí está la clave. Porque si a mí, en el sistema de justicia, en tantas acciones que he presentado, me han dicho no, yo digo, pues es no. O sea, ¿por qué tendría que ser sí más arriba si los que conocen ya dijeron que no? ¿Qué tiene el Tribunal Constitucional, leyendo un poco en contexto también su actuación en los últimos tiempos, que a ellos les haga parecer que pueden salir bien librados? Mire, yo creo que siempre hay que tener una atención a lo que es una lectura que no necesariamente es de carácter técnico, porque si tendríamos que hacer un juicio de valor técnico, por ejemplo, tendríamos que decir que inclusive cuando se dio la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, esta prisión preventiva fue incluso confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, no se trató de la voluntad de los fiscales y que los fiscales abusan de la prisión preventiva. Eso es falso. Aquí la prisión preventiva que se sustentó fue, en principio, declarada fundada por un juez en primera instancia, confirmada por una sala superior y fue recurrida en casación. Y en esa casación, inclusive, lo que se discutió fue hasta el plazo de duración de la prisión preventiva. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional conoce de estos casos, inclusive, recordará usted que ahí hubo una separación en mayoría, que incluso hubo un voto que no fue concordado con los votos que supuestamente eran en mayoría y finalmente se decidió por la excarcelación de la señora Fujimori, pero inclusive en ese Tribunal Constitucional se discutió la ilicitud de la conducta, porque el primer presupuesto de una prisión preventiva es que los hechos sean delito. Así es. Entonces, si los hechos no son delito, entonces evidentemente no puede una persona estar privada de libertad. Además, porque también la propia defensa de la señora Fujimori tiene una responsabilidad con lo que debe hacer en la justicia ordinaria, porque el habeas corpus, el amparo, es una vía siempre residual. Claro. En tanto uno no encuentre protección de derechos fundamentales en el propio proceso penal. Y en el proceso penal, señor Tuesta, hay tutelas de derecho, controles de plazos, hay excepciones como la de improcedencia de acción. Y todas ellas están dentro de una garantía de motivación. Que tantas personas de tan alta especialización se puedan equivocar es siempre algo que nos tiene que hacer una pregunta inevitable de por qué se busca además ya casi sustituir lo que es el Poder Judicial, porque con un precedente de esta naturaleza comprenderá usted que se determina ya una especie de vía paralela en donde finalmente el Tribunal Constitucional está sustituyéndose en lo que es el Poder Judicial. Ya, pero vamos a 2 puntos que usted ha mencionado que pueden ser importantes. Uno, la Corte Suprema, en el marco de los pedidos que ha hecho la defensa de Keiko Fujimori y sus coprocesados, va y en una casación discute, entre otras cosas, la prisión preventiva. Y la Corte Suprema valida la prisión preventiva, lo que a su vez convalida de que
es delito, que se han cumplido los 3 presupuestos de la prisión preventiva, entre otros de que es un delito, que tiene más de 4 años y que hay peligro de fuga o obstaculización a la justicia. Por lo tanto, ya hay una validación ahí de que es delito. Antes, ya la Corte Suprema se había pronunciado en el caso Humala, si es que era delito o no financiamiento de campañas con dinero ilícito. Y la sentencia Ollantumala ya lo recontraconfirma, porque dice que sí es posible. Entonces, ¿por qué si todo eso apunta en esa dirección, tenemos duda que el Tribunal Constitucional vaya a tener una visión distinta? O sea, ¿por qué? Reitero mi pregunta, ¿por qué tenemos duda? Porque uno puede decir, no, vamos tranquilos. Mira, hasta ahora la Suprema, los tribunales de apelación, primera instancia, todos se han pronunciado en una elección. O sea, no va a pasar nada. Pero ¿por qué tenemos dudas de que sí puede pasar algo? Mire, porque de hecho, como le reveló el fiscal Pérez hace poco más de un año, siempre dentro de lo que es la legitimidad de las decisiones en general y las críticas que se puedan formular, y la forma en la que además está operando este propio episodio que toca el día de hoy, para nosotros ha sido sorpresivo hasta cierto punto, de que se convoque al Ministerio Público en una etapa final de un habeas corpus donde nunca fuimos emplazados. Porque lo que regularmente sucede es que para el ejercicio del derecho de defensa de los emplazados, esto tendría que haber sido postulado incluso a nivel de los jueces que vieron en primera instancia las demandas constitucionales, ¿no? En este caso el habeas corpus de la señora Fujimori. Sí. Entonces, sorpresivamente, llaman al Ministerio Público luego incluso de ya haberse visto la causa de la señora Fujimori. Y yo creo que es porque se dieron cuenta que finalmente, dentro de la estructura de la decisión que pudieran estar tomando, inevitablemente también afectan los derechos constitucionales de una institución autónoma como es el Ministerio Público. Y que dentro de las posibilidades de una mayor afectación, porque sin duda alguna, de otra manera, ¿cómo se responde la pregunta de por qué en esta última instancia se convoca al Ministerio Público y además se le da hasta la posibilidad de hoy día participar en una audiencia? Inevitablemente ante esa convocatoria, el doctor José Domingo Pérez va a estar en el Tribunal Constitucional. Pero ciertamente hay un manto de duda en todo sentido de cómo es que estas cosas finalmente se están dando. Porque eventualmente el Ministerio Público ya tiene una afectación fundamental en caso un fallo no le favorezca. Porque de hecho nosotros no hemos participado, reitero, en las instancias previas. Entonces, fíjese que inclusive dentro de la propia vista de la causa anterior, porque esto ya fue visto, ¿no?, vimos cómo había un permanente adelanto de opinión dentro de las preguntas. Entonces, claro, si uno verifica esto en un plano estrictamente técnico, ¿no?, con incluso expresiones, ¿no?, de los propios magistrados que dicen, bueno, nosotros no sabemos de derecho penal y procesal penal, así que usted infórmenos, le decía la procuradora del Poder Judicial, ¿no? Claro, eso de la boca de un magistrado siempre genera pues una mayor incredulidad respecto a lo que eventualmente se pueda decidir. Pero el doctor Pérez va a estar presente dentro de la audiencia, por supuesto va a fijar una posición dentro de la estrechez de los 5 minutos que seguramente le van a dar y veremos cómo la dinámica de la audiencia se realiza. Pero, reitero, nuevamente, acá, desde el punto de vista técnico, de la más alta especialización de un caso de crimen organizado de muy alto perfil, todos los órganos de administración de justicia ordinarios del Poder Judicial han rechazado las pretensiones de la señora Fujimori. Entonces deberíamos estar en condiciones de más bien poder continuar con el desarrollo del juicio oral, no obstante que este ha sido afectado. Pero ahora tenemos presentada ya una acusación y yo creo que en el fondo esto es más grande de lo que parece, señor Cuesta. Porque no hay que olvidar también que los efectos y las consecuencias de una decisión del Tribunal Constitucional se extienden no solamente a un efecto interpares. Claro, lo primero que sucede es que va a afectar el caso de la señora Fujimori, que es la accionante. Pero el precedente constitucional, o sea, la doctrina constitucional que se implementa, por supuesto va a buscar ser utilizada por todos aquellos quienes están dentro de una condición jurídica análoga. Y le puedo plantear ya desde ya esta situación. Por ejemplo, el señor Ollantumala. El señor Ollantumala ya está sentenciado en primera instancia y ahora viene la discusión precisamente de su apelación de sentencia, que todavía está pendiente. Y si el tribunal dice que no es delito, lo que sí el Poder Judicial ya dijo,
Entonces él se salva. No se él olvide va. que estas dos historias están abrazadas, Sí. porque el aumentar Keiko a 500 y Eufacer visita Ajá. surge precisamente del caso de los 3 millones que el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, Le da a hoy a través Tobalá. del ministro Palocci, ¿no?, le encarga, lo obliga o lo determina a Marcelo Bahía Odebrecht que extraiga esos fondos de la Caja 2 para que le entregue al señor Humala, y el señor Jorge Barata, Ajá. ¿no? Barata no quería pagar. Sí. Entonces ahí es donde Marcelo Odebrecht le dice, oiga, Barata, usted tiene que pagar, Sí. porque esta plata es del PT. Esta plata es producto de los sobornos del PT. Sí. Entonces yo no puedo tener disquisición acá. Usted tiene que pagar. Por último, si su candidata es la señora Fujimori, entonces dele usted 500.000 más. dólares más y Claro. solucionemos el asunto. Bueno, para que vea usted que las historias fácticas están entrelazadas. O sea, la suerte de Humala es la suerte de Es Keiko. posiblemente Debería ser la suerte de Debería Keiko. ser, claro, dentro de esas condiciones. Pero no se queda solo ahí. Ya, pero podría también ser la suerte, si el Tribunal Constitucional libera a Keiko, la suerte de Humala también. Por supuesto que Y- se va a ver beneficiado con toda esta situación, Ya, pero- pero no solamente queda ahí. ¿Qué más? También es la misma defensa que hace la señora Susana Villarán. Ajá. La señora Susana Villarán claramente dice, bueno, se han aceptado esos dineros, pero han sido para las campañas, dice ella. Ya, ¿no? sí. No han sido para favorecer a las empresas corruptas, sino han sido para las campañas. Cosa que termina aterrizando en el mismo argumento de que esto no es delito. Ya, pero el Poder Judicial le hace a juez que sí es delito. Por supuesto. Ya, entonces, inclusive Susana la señora Villarán entra a juicio oral Sí. dentro de muy poco. Y claro, así ¿no? como Ollanta se podría librar de la cárcel, Susana Villarán podría Va a decir lo librarse en mismo. el juicio y decir, pero no es esto delito. Por lo Y no nos tanto, quedamos solamente en eso. Ya. Igual sucede con la formalización de la investigación preparatoria del Partido Aprista, del Partido Popular Cristiano, ¿no?, dentro de lo cual pues hay un abanico de políticos que están claramente con la persecución penal sustentada. Y le añado incluso otro factor más, Ajá. que ese señor Vladimir Cerrón está exactamente también en la misma situación. Como verá, señor Pero en el Tuesta, caso en el caso de Cerrón, ¿cuál sería la conexión? igual, También. es exactamente el lavado de activos por captación de dinero de los dinámicos del centro, de los tiranos del centro, ese dinero de procedencia ilícita, producto de esas actividades Se usa en la criminales campaña. previas de corrupción, ingresan a la campaña Ya. del año 2021. Claro, la única diferencia sería que no son fondos de Odebrecht, sino fondos de la propia De corrupción que otra, ella ha generado. de otra, Claro, de pero otra el- organización criminal. Pero el argumento es el mismo. Pero el argumento es el mismo. O sea, podría salvar el Tribunal Constitucional hoy día a Keiko, a Ollanta, a Susana Villarán, a Vladimir Cerrón, al APRA y al PPC. Y claro, más. a Lourdes Flores Nano, a Hernán Garrido Leca, a Jorge del Castillo, ¿no? Y ahí entrelazamos las historias de por qué es que permanentemente se afecta a los fiscales. ¿Para qué? Para evitar precisamente la persecución penal. El ABC de las organizaciones criminales de esta naturaleza, de cuellos blancos, por decirlo de alguna manera, buscan deslegitimar a los fiscales. Hoy día seguramente usted verá que van a tratar de denostar del trabajo del doctor Pérez, ¿no? Sin duda. Diciendo mentiras como que se ha devuelto 21 veces, ¿no? Cuando eso es absolutamente falso, señor Tuesta. Sí, sí. El caso, un caso altamente complejo, ¿no?, que tuvo 6 subsanaciones, es muy distante de 21. Sí. Es muy distante de 19. ¿Por qué? Porque quieren hacer aparecer como que los fiscales Han forzado. son negligentes Son y han negligentes. forzado más bien una figura delictiva que para que eso pueda ser una crítica honesta tendría que venir de la mano también de la judicialidad. Claro. Pero no mezclan a la judicialidad, cuando en realidad, y yo no estoy sugiriendo que así sea, estoy diciendo exactamente lo contrario. Estoy diciendo que el Ministerio Público siempre ha sometido todas las consideraciones de carácter técnico a los jueces. Y No, muchas claro. veces los jueces no nos han dado la razón. No, ojo, sin ¿eh? duda, no. Es irrelevante, en realidad, siendo engañosa la cifra de 19 o 21. Inclusive, si hubieran sido muchas, es irrelevante en la discusión del inicio del juicio porque quien convalida si está bien hecho o no la acusación es el juez. ¿No es cierto? O sea, que tú digas fueron 5 o 10 veces la que devolvió, Sí. eso es irrelevante cuando el Poder Pero- Judicial dice si dice el juicio. Claro, pero además Y se no fue inició. así, ¿no? No, además no fue así. Porque Claramente, así. la además no fue así. construcción es de buscar decir de que el fiscal es un fiscal que no conoce el derecho. Claro, que no conoce el derecho, Que que es se demora, que negligente, que inventa, que demora, fuerza etcétera. y por lo tanto después argumentar de que es una persecución Claro, indebida. y es eso una viene, política. y eso viene aparejado de una campaña
agresiva de desinformación, de fake news, de descrédito, una campaña de criminalización de la administración de justicia. Ahora lo vemos incluso hasta los jueces, ¿no? Sí. Ya ahora lo hemos visto claramente en el caso del juez Concepción Carhuancho, ¿no? Claro. Pero, reitero, no es una noticia nueva. Yo he estado suspendido 4 para 5 meses y solamente pude volver a mis funciones luego de una demanda constitucional de amparo. Sí. El fiscal Pérez estuvo suspendido hace muy poco, también para evitar precisamente todas estas Y a coyunturas. Richard Concepción Carhuancho, con otro pretexto ahora, quieren también sacarlo de la magistratura por los casos que ha llevado y por los que tiene. Y yo le diría que hasta en la afectación de la crisis del Ministerio Público, porque también la búsqueda de la división, la búsqueda de generar no solamente la discordia, sino también de criminalizar inclusive a los fiscales supremos, hace que todos ellos estén en una condición en la que dependan inclusive del poder político. Sin duda. Porque si son inhabilitados, entonces al final esa cohesión interna que es indispensable para que casos de esta envergadura reciban respaldo, porque los fiscales tenemos que actuar con un apoyo institucional, señor Claro, Tuesta. claro. Y si no lo tenemos de nuestros jerarcas, es decir, de nuestras cabezas, ¿no? Eventualmente es muy difícil que nosotros podamos defendernos dentro de esta circunstancia en la cual además el crimen organizado de alto perfil, de cuello blanco, tiene mucho poder. Enfrentamos una estructura de poder. Sí. Entonces, si no tenemos el respaldo institucional, comprenderá que navegamos siempre sobre la posibilidad de que todas estas persecuciones penales puedan fracasar, inclusive a través de un esquema de legalidad como puede ser una decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, cuando usted menciona si no tenemos el apoyo institucional, lo que uno podría intuir es que no lo tienen. ¿Y cuáles son las consideraciones para afirmar una cosa de esa naturaleza? Una podría ser, le pregunto, la reincorporación de fiscales que son claramente hostiles al equipo Lavallato, la señora Patricia Benavides y, por supuesto, el señor Tomás Aladino Gálvez. Sí, claro. Ya no hay nada más de ello que esperar de todo lo que han dicho harían con el equipo Lavallato. La posibilidad de que Arce Córdoba regrese dentro de poco, que es lo que muchos aspiran también. Ese sería un elemento. Y el otro, la propia actuación de la fiscal Delia Espinosa. Mire, la actuación del señor Fernández Gerí, que es también institucional, de criminalizar, de buscar encontrar siempre la distracción en procedimientos de carácter administrativo, pero que te hacen mucho daño porque te asfixian y no te matan, ¿no? Te suspenden, digamos, es la búsqueda. Claro, claro. Pero también es cierto de que se han abierto muchas investigaciones de carácter penal que han sido, por supuesto, parte de lo que es la institucionalidad de que nadie debe dejar de ser investigado cuando hay algún elemento que así sea. Pero el problema no está en ello, señor Tuesta. El problema está de que las investigaciones son muy ligeras para ser abiertas, y se abren. Pero cuando deben ser cerradas, claro, entonces nos encontramos ante problemas como, por ejemplo, lo del ex fiscal supremo, el señor Chinchay, que tiene investigaciones, en mi caso, yo lo puedo decir directamente, que tiene investigaciones vencidas hace más de 8 meses. O sea, para abrirlas fueron muy rápidas. Pero para cerrarlas, porque no han encontrado ninguna evidencia, porque lo respondería de la siguiente manera, porque alguien podría decir, oiga, pero también existe la posibilidad de que les formalicen la investigación preparatoria. ¿Usted cree, señor Tuesta, de que si existiría evidencia... No lo hubieran formalizado ya, ¿no? Ya no hubieran formalizado, claro. Pues, y no se tardarían. Fíjese, yo tengo investigaciones, tenía con el señor Chinchaya, que ahora están en poder de la señora fiscal suprema, la doctora Zoraida Ábalos, vencidas hace más de 8 meses. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que fiscales que están haciendo su trabajo y que las denuncias provienen de Pacheco Mandujano, de personajes del APRA como este señor Caya, en fin, que tienen un claro interés en afectar a los fiscales que hacen su trabajo, no puedan ser prolijos en el tiempo que puedan ser atendidos? Claro. ¿Por qué? Porque de todas maneras la criminalización nos hace figurar, por ejemplo, como personas que tenemos investigaciones, ¿no? Y que incluso eso nos genera que podamos ser preteridos hasta en nuestras aspiraciones dentro de nuestras carreras. Porque ¿cómo yo podría postular un ascenso? Primero, ¿no?, con todas las condiciones que hay, cuando además puedo tener o mantener abiertas investigaciones que han sido abiertas además, y que todas las personas que han sido convocadas por la propia Fiscalía en estos casos han rebatido precisamente todas las versiones que se han imputado. Sí. Entonces, claro, uno
No, pero además quienes impulsan ese tipo de acciones, no digo solo las penales, sino las administrativas también, están siendo investigados por haber cómplicemente estar vinculado a pretensiones de separarlos ustedes Y en del cargo, paralelo, como el señor Fernández claro, Geri, por y en ejemplo. paralelo, además, tenemos la cuarta investigación del caso Lavallato en el Congreso de la República, Ajá. que la preside el señor Muñante, que es nada menos un representante del partido Solidaridad Nacional que está investigado en el caso Lavallato. O el señor, no recuerdo el nombre del congresista de Fuerza Popular, que también está acusada dentro del caso Lavallato. Y como tal podemos seguir en conflictos de interés sucesivos, ¿no? Digamos, respecto a la intromisión de la política. Porque si 4 investigaciones, comisiones investigadoras del caso Lavallato, no han arribado a conclusiones de esa naturaleza, entonces ahora vemos que nos van a incluir como si fuéramos investigados dentro de esta comisión. Han pedido una ampliación para ello. Sí. ¿Y cuál es la búsqueda? La búsqueda es precisamente generar eso, distracción, generar cuestionamientos, cuando los acuerdos de colaboración eficaz, señor Tuesta, han sido celebrados con todos los rigores que la ley manda y han sido aprobados por los jueces. Y no solamente han sido aprobados por los jueces, le voy a decir algo más. Han sido parte del ejercicio profesional de abogados que también no son muy activos cuando tienen que defender sus acuerdos. Porque el Ministerio Público defiende los acuerdos, claro está, porque es el que usa la prueba de cargo, ¿no? Pero con nosotros siempre han participado abogados patrocinantes, ¿no? Y esos abogados patrocinantes incluso litigan contra nosotros. El caso del señor Gonzalo del Río, por ejemplo. Ajá. ¿No? El señor Gonzalo del Río usted lo ve en juicio oral. Abogado de Klimper. Abogado del señor Klimper. Sí. ¿No es cierto? Bueno, el señor Gonzalo del Río estuvo sentado también con el Ministerio Público en una mesa en el acuerdo de colaboración eficaz de Graña y Montero. Entonces, si se llega a un acuerdo de colaboración eficaz, la presunción de honorabilidad es de todos. Claro, y tendrían ¿no? que salir a defenderlo. Y tendrían que salir a defender sus Claro, acuerdos, claro. ¿no? Porque ellos han participado activamente y si existe algún nivel de ilicitud, ellos serían copartícipes de esa ilicitud. Sí, pues. ¿No? O el caso del doctor José Ugaz, su estudio de abogados, que patrocinó también a la constructora COSAPI y que ha llegado a un acuerdo de colaboración eficaz y que finalmente esos acuerdos de colaboración eficaz han sido aprobados por el Poder Judicial. Porque es precisamente el respeto por la legalidad el que determina que sean aprobados. ¿Y por qué cree usted que no salen a defender de la misma manera como se entusiasmaba mientras se hacía el acuerdo? O de la misma manera que defienden cuando tienen que defender a personas en contra del equipo especial Lavallato. Así es. Y eso no es un prejuicio, porque cuando nos tenemos que sentar en una mesa sabemos que estamos dentro de una mesa negocial legal, Sí, porque claro. los acuerdos son negociables. No, el sentarte y el firmar sobre todo y que eso se convalide es un acto totalmente Por lícito, supuesto. viable. Y yo no estoy criticando el derecho que tengan los abogados de defender en el caso Lavallato a quien mejor les parezca. Yo lo que estoy hablando es de coherencia. Claro. ¿No? Y estoy hablando de que si aquí se parte de la presunción de una ilicitud, pues hay muchas personas que pueden dar una voz de cómo se llevaron a cabo estos acuerdos y donde participan activamente las defensas. Es decir, en los acuerdos de colaboración eficaz, inclusive en el caso Odebrecht, han participado distintas figuras jurídicas que también eventualmente podrían salir a decir algo. Yo no escuchaba a nadie. Ajá. Yo al único que he escuchado es al fiscal Pérez y bueno, yo que soy el vocero del equipo especial que defiendo el acuerdo. Y la procuradora Carrión defendiendo La procuradora Carrión porque también antes fue el procurador Ramírez, pero la procuradora Carrión estuvo también presente en la negociación del acuerdo con Odebrecht. Y Y claro, es verdad, ningún abogado de una parte que haya establecido un acuerdo de colaboración eficaz ha salido a decir, oye, fue Claro, todo y legal. seguimos dando nombres, ¿no? Sí. El doctor César Nakazaki, el doctor Eduardo Roy Gates, que ahora es abogado de Odebrecht, ¿no? Ajá. Y usted los ve defendiendo acuerdos. Bueno, tal vez al doctor Nakazaki voy a ser un poco más justo, ¿no? Él sí algunas veces ha salido ahora en su defensa, ¿no? Porque defiende además a Jorge Barata, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el doctor Nakazaki tiene discrepancias con nosotros, ¿no? Él dice que no hay delito en gasoducto, nosotros decimos que sí hay, ¿no? Ya, pero sabe que fue lícito el acuerdo. Pero él exactamente, porque él es abogado ahora de ellos, ¿no? Y el doctor Eduardo Roy Gates igual, ¿no? También tiene otro acuerdo de colaboración eficaz con las empresas Obrainsa, con ITSA, que también siguen siendo parte de estas cuestiones negociales que finalmente son sometidas al conocimiento de los jueces. Y son los jueces los que determinan que esos acuerdos sean de legalidad. Porque Claro. si no, los tendrían que desaprobar, señor Tuesta. Así es. Y son ¿no? procesos largos. Y usted Claro. verá que no hay cuestionamientos con los jueces. Entonces,
Claro, ¿por qué? Porque el ataque es ad hominem, es decir, lo que se busca es desprestigiar al fiscal, que es al que responsabilizan de que finalmente estén en esta posición dentro de la averiguación de la verdad, porque al final de cuentas, señor Tuesta, los hechos, creo que es unánime, están completamente probados en todos los casos Lavajato, en las 28 acusaciones que ha presentado el equipo especial. En todos ellos los hechos están claramente probados. Por eso ahora no están diciendo de que no hayan recibido $3.650.000 del señor Dionisio Romero o $1 millón de dólares de Odebrecht. Lo que están diciendo ahora es que en el caso supuesto de que se habría percibido esas enormes sumas de dinero clandestino, eso no es delito, dicen ellos, ¿no? Pero eso ya está feateado por el sistema de justicia en sentencias muy concretas de que sí es delito. Porque finalmente la averiguación de la verdad puede tener este tipo de vicisitudes y puede llegar hasta la impunidad. Pero el reflejo en la sociedad, el trabajo del Ministerio Público estuvo siempre enfocado en hechos, no en personas. Y los hechos están claramente demostrados que todo esto pasó en el país. Es decir, cómo es que se captaron enormes sumas de dinero clandestino, dinero que eludió todos los sistemas de control de prevención especial antilavado, más aún en el caso incluso de una corporación financiera. Entonces, más allá de todo eso, los hechos están claramente demostrados. Y eso tiene que ver también con la prueba que se obtuvo a través de los acuerdos de colaboración eficaz, porque son herramientas que se combaten, que se afectan a través de la política, porque se modificó la colaboración eficaz para obstruir y burocratizarla. Pero todo eso el Tribunal Constitucional podría traérselo abajo hoy día. Es perfectamente posible. O sea, es decir, todo se puede acabar hoy día. Por lo menos en el extremo de lo que estamos hablando, sin duda, porque, reitero, o sea, dentro de toda esta coyuntura, incluso de suspicacias, ¿cómo es que eventualmente se llama al Ministerio Público al final de una demanda de ese tipo? Cuando normalmente, cuando eso sucede, señor Tuesta, simplemente se declara improcedente la demanda porque el accionante es el que tiene que proponer justamente los límites de su demanda constitucional, porque entonces, tiene que determinar sus agravios. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el motivo por el cual han llevado al Ministerio Público? Para decir, los dejamos hablar y fueron partícipes. Fueron parte del derecho, se llegaron a defender, aunque sea al final en 5 minutos. Para sumarse de pronto a lo que públicamente va a significar esto también. Sí, es perfectamente posible inferir ello, ¿no? Dadas las circunstancias. Porque de otra manera nosotros habríamos tenido que tener una participación activa desde las primeras instancias. Claro. Y eso claramente no se produjo. Ahora, de hecho, eso no quiere decir que el doctor Pérez vaya a dejar de participar en la audiencia, porque lo va a hacer, porque como parte de lo que significa también el respeto por el Estado constitucional de derecho, independientemente de las personas, eventualmente el Ministerio Público va a estar representado por el fiscal José Domingo Pérez y va a establecer su voz más allá de las conclusiones, porque esas conclusiones dependerán ya del juicio de valor de su deliberación, pero expectativas sobre ello, claro, tenemos muchas suspicacias en este sentido, ¿no? Ahora, pero lo que podría pasar, y sería tremendo, es que no solo le den la razón a Keiko Fujimori y a sus abogados, que se anule el juicio, que se liberen y se beneficien todos los que usted ha enlistado hace un rato, y que con esa justificación empiece ya no solo una persecución mediática, sino legal contra los fiscales, los procuradores y todos los que tuvieron que ver con más intensidad. Ya ha sucedido, fíjese, no hace mucho se inició persecución penal a raíz de una denuncia del señor Pacheco Mandujano, que en paralelo actuaba como asesor de la comisión Lavajato, de la comisión Muñante, ¿no? Era el asesor. Era el asesor en paralelo y había denunciado a los fiscales y se abrieron múltiples investigaciones. Y siendo abogado de dos personajes claves en el caso siendo abogado del principal lavador de activos del Perú, que es el señor Gonzalo Monteverde y su esposa, que están prófugos de la justicia hace más de 5 años y no son capturados. Entonces, claramente lo que vemos es que hay una búsqueda también de que estos planos sean en clave política, de afectación también de la autonomía fiscal, de la independencia en el ejercicio de la función judicial. Y de hecho, esa denuncia implicó también que se les abra persecución penal a fiscales supremos, a la doctora Zoraida Ábalos, por ejemplo, ¿no? Que Pacheco Mandujano la presume de ser líder de una organización criminal en donde nosotros somos componentes y en donde está también el procurador en su momento Jorge Ramírez, la procuradora Carrión y bueno, los fiscales del equipo especial Lavajato. ¿No debería ser tan importante la pretensión de un abogado de esas características
sino lo grave es que la fiscal de la Nación inició las investigaciones. Bueno, no solo la fiscal de la Nación, y otros distintas fiscalías. ¿no? Fiscalías. Y claramente eso implica de que nosotros estemos en una posición siempre de tener que defendernos. Y yo diría que siempre es importante estimar de quién provienen las denuncias y si los hechos que han sido materia de esa denuncia no incluso forman parte de algo que ya se investigó. Sí. Porque resulta que este caso fue investigado ya hace varios años y fue archivado en doble instancia inclusive, porque en su momento la doctora Betsabe Revilla, ¿no? Además una investigación que fue producto de una denuncia del fiscal supremo, actualmente miembro de la Junta de Fiscales Supremos, del señor Tomás Gálvez Villegas. Ajá. Entonces, en ese momento se denunció al equipo especial Lavajato y eso generó una investigación que se archivó, que fue recurrida en una segunda instancia a través de un recurso de elevación de actuados y eso se confirmó. Ajá. Entonces, ya es una cosa decidida. Claro. Reabrir una cosa decidida implica también darle cierta cabida a este tipo de denuncias. Igual sucede en el caso del señor Caya, en el caso de las denuncias difamatorias, mediáticas, mentirosas de estaciones de televisión, porque ciertamente los aparatos de poder, dentro de su reestructuración, también entendieron que una forma de atacar a los fiscales es a través de campañas de difamación mediáticas, de fake news y de posverdades. Entonces vemos ahora una enorme y permanente carga de mentiras y de falsedades que en muchos casos, en un primer momento, incluso generaron hasta investigaciones. Sí, porque Willax o Expreso te emitía una noticia falsa inmediatamente o te abrían una investigación penal o te abrían una investigación administrativa a través del señor Fernández Gerí. Sí, no, todo eso ha estado, digamos, operando, pero pese a eso, la justicia ha venido más bien actuando en el sentido contrario a esos intereses. Y como no pueden defenderse y revertir eso, han ido al Tribunal Constitucional, que saben por los antecedentes recientes. Arsenio Ore, caso Klimper, les puede terminar dando la razón en los términos que usted ha mencionado. Porque es una estrategia. Es una estrategia, es un plan, clarísimo. No es un plan, además. Buscan obtener lo que no han obtenido en la justicia ordinaria a través de la necesaria participación a través de una demanda de amparo, que finalmente en sentencias que no son estimadas llegan al Tribunal Constitucional. No, entonces ese forzamiento también genera, por supuesto, dentro de todo este esquema, de lo que le dijo el doctor Pérez, de que finalmente buscaban forzar llegar al Tribunal Constitucional. La pregunta es ¿por qué? Sí. La pregunta es ¿para qué? Y entonces esa respuesta la tendremos pronto, ¿no? O sea, yo no tengo la menor duda en términos personales que si el tribunal le da la razón a Keiko Fujimori, no será porque la tiene, sino porque esta correlación que ha venido funcionando ya, favoreciendo a gente que no correspondía, sigue habiendo en popa porque está en el poder. O sea, eso me parece que es clave, pero era bueno que usted contara la parte más bien de probanza, la parte técnica, que ya ha sido discutida durante, digamos, un trámite larguísimo y no ha sido invalidada bajo ningún concepto, ¿no? Y si el Tribunal Constitucional salva a esta gente es por consideraciones ajenas a lo que el caso dice y tiene. Tengo poco tiempo, doctor Vela, para preguntarles otros casos. El viernes se discute la prisión preventiva de Ollantumala en un segundo momento. El señor Vizcarra. Señor Vizcarra en un segundo momento. Ahí va a participar usted directamente, porque digamos le corresponde por el grado que tiene. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a confirmar? ¿Por qué es importante que Vizcarra, estando próximo a una sentencia, esté en una prisión preventiva? Mire, en realidad, el caso del señor Vizcarra, efectivamente, como correctamente usted lo ha dicho, el día viernes se ha programado ya la vista de la causa, que es producto de la impugnación, el recurso de apelación que ha planteado la defensa del señor Vizcarra. Como tal, él tiene que discutir los argumentos, él está discutiendo una serie de argumentaciones, inclusive hasta vinculadas a estos fake news y esta desinformación, ¿no? Cuestionando hasta el propio juez porque no le dio la razón eventualmente, ¿no? Pero digamos, a ver, ¿por qué resulta indispensable? El señor Vizcarra ha tenido un comportamiento errático dentro de su condición de ser una persona que está sometida a la justicia en un juicio oral que es de público conocimiento, que inclusive yo diría que está en una etapa final, ¿no? Dentro ya de lectura de piezas. Lo que queda es solamente terminar la lectura de piezas, los alegatos de clausura y se determinará su culpabilidad. Siguiendo el ritmo que ha tenido el caso, ¿cuánto tiempo más o menos cree usted
que debiéramos tener sentencia Mire, antes ahora, de que se culmine la prisión preventiva si la ratifican? Yo creo que sí, claro, porque... O sea, este año de todas maneras. Sí, no, yo soy optimista, ¿no? Porque cada vez veo que las salas han sido permeables también a la argumentación de que se trata de un caso que debe ser culminado en el menor tiempo posible, porque se trata sin duda alguna de un expresidente constitucional, ¿no? Entonces, como tal, merece tener una priorización que ahora ya no tiene distractores, porque en su momento esta fue el mismo colegiado que condenó el caso del Metro de Lima. Entonces, como ya esta sentencia está finalizada, entonces ellos han tenido más un poco tiempo. Su trabajo, claro. Y tienen un poco más de tiempo, ¿no? Entonces ahora han incrementado las sesiones, yo creo que en 2 o 3 meses como mucho debería ese caso culminar. El problema del señor Vizcarra es que el señor Vizcarra no ha tenido honestidad respecto a sus actividades y a sus arraigos. Y el decaimiento de sus arraigos ha sido exclusiva responsabilidad de él, porque le pedía a usted permiso para irse a trabajar y lo que terminaba haciendo no era su trabajo, sino terminaba siendo proselitismo de carácter político. Entonces esta conducta errática del señor Vizcarra y de desafío a la justicia, inclusive es un hecho notorio que estuvo en la frontera hace muy poco, en la frontera de Colombia, ¿no? Ante los episodios estos que se dieron, en una clara actividad de carácter político, pero también demuestra las facilidades que tiene el señor Vizcarra de poder inclusive eludir la acción de la justicia, como ya ha sucedido en el caso del señor Cuba, como ha sucedido en el caso de la señora Nadine Heredia, y por supuesto el Ministerio Público tiene que tratar de actuar dentro de lo que corresponde a su esquema de legalidad. El Ministerio Público requiere un pedido de prisión preventiva por este espacio de tiempo, el Poder Judicial lo discute, primero no le dio la razón al Ministerio Público y eso fue objeto de una nulidad, y ahora que un juez aleatorio, porque no es un juez escogido por el Ministerio Público, ingresa a un sistema aleatorio y le toca al juez que en ese momento debe conocer. Ese juez finalmente ha amparado los argumentos del Ministerio Público respecto a estos decaimientos de su arraigo, sus mentiras, su facilidad o proclividad para incluso poder abandonar el país. Y todas estas consideraciones las vamos a discutir a profundidad dentro de lo que corresponde a la apelación. Ahora, pero podría ratificarse, pero podría no ratificarse también. Exactamente, sí. Y si pasara lo segundo, frente a la inminente sentencia que usted anuncia puede estar ya en 3 meses, ¿qué resguardo se va a tener? Porque efectivamente, si tú sabes que en 3 meses te pueden condenar y la persona sale en la condición en la que está, el peligro podría estar eventualmente latente. Es que eso es una pregunta sumamente interesante, porque es precisamente lo que se va a discutir dentro de la audiencia, porque los jueces tienen que ser siempre responsables, no solamente de lo que eventualmente vayan a decidir en ese momento, sino también de sus consecuencias que nunca están asociadas a un plan de fuga escrito. Porque cuando la persona va a eludir la acción de la justicia, nunca lo hace pues a través de un plan previo que vaya a ser develado, ¿no? Siempre son actos que son clandestinos, ocultos, y que desde el punto de vista de la defraudación de la justicia merecen ser amparados a partir de la necesidad del arraigo, ¿no? Y por eso el espacio de tiempo yo creo que es el razonablemente corto como para permitir de que el juicio oral concluya. Y creo que estamos en aptitud de poder concluir el juicio oral en unos 2 o 3 meses. O sea, antes de que se culmine la prisión yo diría preventiva. que hasta antes, sí. Antes, tengo que terminar preguntándole, el caso este que se ha generado en torno al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, ¿no es cierto? Se ha conocido, a mí me llamó mucho la atención, lo digo con toda sinceridad, que él saliera en la televisión a decir que lo estaban reglando y, en fin, era casi como el anuncio de que algo podría descubrirse más adelante. Y se descubrió. Y es una cita, una reunión, nada más ni nada menos con José Luis Castillo Alba, la persona a la que muchos sabemos quién es, no solo, digamos, en el derecho, sino en casos que están en este momento en tratamiento fiscal o judicial. Él ha dicho que eso es objeto de un relaje, un seguimiento, que no hay nada, que fue público, es su amigo, fue su abogado, y que él necesita, por la mente brillante que es Luis Castillo Alba, saber siempre su punto de vista sobre normas y leyes. ¿Qué piensa de ese caso? ¿Es un caso? ¿No es un caso? Mire, ahí sí voy a tener que excusarme por una razón, no porque evidentemente no tenga una opinión propia, ¿no? Como usted podrá entender, señor Tuesta, nosotros hemos sido permanentemente denunciados y difamados por el fiscal supremo, el doctor Tomás Gálvez. Y seguramente yo tengo las mismas preocupaciones sociales que pudiera tener cualquier fiscal y cualquier ciudadano. Pero ciertamente se trata de un caso dentro del cual yo tengo que tener cuidado, porque el señor Fernández Gerí, ya sabe usted que anda viendo todas estas entrevistas, que dicho sea de paso son entrevistas pactadas a través de la Oficina de Imagen Institucional, y perdone que lo tenga que decir, pero lo debo decir para evitar de que me abran una nueva investigación. Si doy una opinión sobre un caso que no es de mi competencia,
Entonces es posible que el señor Fernández Gerí utilice ese argumento y le pido me excuse en ese sentido porque no pudiera dar una opinión. Es un caso de la Fiscalía de la Nación, tengo entendido. Ajá. Y ahí está el vocero, el doctor Víctor Cubas, para seguramente de acuerdo, ser portavoz preguntarle por eso. Y solamente la última. Hay en este tiempo, y esto ya es un asunto que escapa inclusive al trabajo que ustedes puedan hacer muy concretamente en el equipo especial, sino una discusión sobre una eventual reforma del sistema de justicia, ¿no es cierto? Que muchos, yo me inscribo en ese grupo, creemos que es para tratar de capturar el Ministerio Público del Poder Judicial. No creo que haya una sana pretensión de hacer una reforma en los términos que debiera efectivamente hacerse en algún momento. Pero ese tipo de anuncios que se van haciendo más de cambios más amplios, ¿son perturbadores también para la acción del trabajo que ustedes hacen? Porque esto puede pasar en cualquier momento. No, absolutamente, porque como podrá usted verlo en la dinámica de las comisiones investigadoras, vemos que las representaciones parlamentarias, que finalmente parece que son las destinatarias a poder implementar una reforma en ese sentido, yo creo que lo que buscan es más bien cooptar la institución, lo que buscan es dominarla, es ser una institución que finalmente esté al servicio de sus intereses, que ya sabemos cuáles son, ¿no? De tener múltiples investigaciones durante incluso su propio ejercicio parlamentario, ¿no? Entonces, evidentemente la intromisión de la política a través de la afectación inclusive de las leyes, ¿no? Porque sucesivamente se ha ido afectando la lucha contra el crimen organizado a través de todas estas modificaciones legales que finalmente plantean no observaciones del sistema de justicia, porque sería válido que exista un cambio para mejorar las condiciones, para mejorar las leyes, con la opinión del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero resulta que en ninguna de ellas, en ninguna de ellas ha sido eso validado. Entonces, yo creo que lo que se busca es precisamente afectar la autonomía fiscal y la independencia en el ejercicio de la función judicial, buscando que las instituciones se conviertan en meros instrumentos de lo que son las voluntades ahora de la política, ¿no? Y me temo que en ese camino es en el que nos encontramos por todos estos semáforos que se van dando, ¿no? Y que además creo que dentro de un momento en el que entramos a una campaña política, seguramente se busca agilizar que se afecte el sistema de justicia para poderlo controlar y que eventualmente, inclusive, antes de que pueda haber un cambio de gobierno, se pueda ya materializar esto para que el que llegue tenga un nudo muy difícil de deshacer, ¿no? Ahora, solamente para terminar... Ahora, si me permite solamente, además, porque eso invoca la mayor unidad institucional, ¿no? Y ciertamente el Ministerio Público es una institución en grave crisis, porque no podemos cerrarnos los ojos, ¿no? Lo que usted ha dicho, la llegada de la señora Benavides, la llegada del señor Gálvez, en fin, de todos los que eventualmente en su momento estuvieron fuera de la institución, eso determina también una búsqueda estratégica de que la institución tenga un control. Entonces eso demanda el máximo nivel de unidad institucional para que sea la respuesta total, es decir, de que seamos capaces como institución de poder enfrentar un embate de esta envergadura. ¿Y cree usted que eso no está pasando? Yo creo que estamos en una grave crisis, ¿no? Y que dentro de la Junta de Fiscales Supremos seguramente se plantea la necesidad de que la unidad vaya más allá incluso de las propias circunstancias personales, ¿no? Porque efectivamente es cierto que muchos han sido afectados. La doctora Ábalos estuvo inhabilitada, ¿no? Sí. En fin, el retorno de la señora Benavides, que creo que es evidente que también conspira contra la unidad dentro del propio Ministerio Público. Pero creo que ese es un reto que tiene la Junta de Fiscales Supremos que debe abordar y que debe además ser solvente en términos de legitimidad para que la sociedad también pueda acompañarnos dentro de esa defensa, ¿no? Claro. Doctor Rafael, le agradezco muchísimo por haber estado. Vamos a estar atentos a lo que pasa a las 10:30 y siempre en la posibilidad de seguir comentando sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, a usted por la oportunidad. Que le vaya de lo mejor.